Padre, Señor, hermanos, a cada uno, y damos gracias a Dios por esta oportunidad más de estar aquí por medio de este medio que el Señor ha permitido para que podamos meditar la palabra de Dios. Y así vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Estamos considerando, en este capítulo estamos viendo a Jesús como el pan de vida. Y así Él alimentó a estos 5,000 hombres, sin contar, dicen, mujeres y niños. Y vemos la maravilla de Dios una vez más, obrando por Jesucristo. Y habíamos quedado en el verso 11, vamos a continuar con la ayuda del Señor. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y así vemos entonces que dice que Jesús tomó aquellos panes, siendo Él el creador de todas las cosas. Dice que Él tomó los panes y dio gracia por ese pan. Dio gracia a su Padre por ese pan. Podríamos decir que siendo el creador, podía tomar nomás y repartir a la gente. Pero vemos que Él valoró ese poder porque ya sabía que su Padre iba a multiplicar. Valora el poder de su Padre y porque ya sabía que se iba a multiplicar ese pan. Entonces dice, levantó los panes arriba y habiendo dado gracia, dice, los repartió. Los repartió entre sus discípulos. Y en otra palabra podríamos decir también que puso en la mano de sus discípulos. Y los discípulos iban a repartir ese pan. Y así vemos que le pone la mano de sus discípulos, y ellos iban a hacer así, tener una grande responsabilidad de repartir. Ahora queda sobre los discípulos la responsabilidad de repartir. Y así también es con nosotros. Así también es con nosotros. El Señor ha levantado a aquellos que van a repartir el pan, el alimento espiritual. El Señor da a cada uno en la mano para repartir. Así como Jesús dice que agarró Él, primeramente dio gracia y lo repartió a su discípulo. El Señor Jesús no lo repartió directamente a la gente, sino le dio a sus discípulos. Y así también es con nosotros en lo espiritual. Él ha levantado a aquellos que van a repartir el alimento espiritual. El Señor levanta para aquellos que van a repartir el pan espiritual. Así dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4, verso 11. Dice el apóstol, y él mismo, hablando del Señor Jesús, él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así vemos que el Señor levantó con estos oficios a cada uno. Levanta, dice, pastores. Si a usted el Señor le ha levantado como pastor, ese es su oficio, pastorear. Pastorear su grey. Y si usted le ha levantado al Señor como maestro, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que enseñar la palabra. Un maestro enseña.
enseñan la palabra de Dios. Predicadores, evangelistas. Y así el Señor levanta, le da la palabra a cada uno, reparte a cada uno el pan espiritual. Y así vemos que el Señor dio un alimento ya bendecido. Un alimento ya bendecido. Y así es la palabra que nosotros damos. Es un alimento ya bendecido. Y primeramente el Señor nos da, el Señor pone en nuestras manos, y después esa palabra ya es una palabra bendecida. Y nosotros la tenemos que repartir. Repartir la palabra así como el Señor nos ha dado. Y sabemos que la palabra, dice, no volverá vacía, porque va a hacer su obra. Nuestra parte es dar la palabra. Nuestra parte es dar la palabra, predicar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad. Esa fue la responsabilidad de los discípulos. El Señor Jesús le ha dado en su mano y ahora queda a cargo de ellos de repartir. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, dice el apóstol a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Que se quede quieto, que se quede tranquilo nomás. No, le dice que predique, dice la palabra. Que predique a tiempo y fuera de tiempo. Que inste, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y así el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo de predicar la palabra de Dios. Y cuán hermoso es escuchar de los santos, de los hermanos más maduros, que nos aliente a predicar la palabra. Si el Señor te ha dado esa responsabilidad, si el Señor te ha dado esa capacidad, ese don, que el hermano más maduro, más crecido espiritualmente, que te diga: predique, hermano, la palabra, no calles, prediques a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende. No solamente predicar, sino hay que dar también mensaje de exhortación, con toda paciencia y doctrina. Eso es lo principal, que podamos dar la palabra pura, la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y hoy en día se amontonan estas clases de maestros. Se pelean todos por predicar error. Apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo y soporta las aflicciones a sobra de evangelista y cumple tu ministerio. ¡Qué responsabilidad! El Señor nos ha dado la capacidad de poder predicar la palabra, de poder predicar a otros. Esa es nuestra parte, de dar la palabra. Y el Espíritu Santo se va a encargar de alimentar a cada uno según también su capacidad espiritual, según su deseo. Porque vamos a notar cómo Marco también habla de esto, de la alimentación de los 5,000, pero él habla de otra forma. Vamos a ver en Marcos capítulo 6, verso 39. Acá vamos a notar la forma que Marcos escribe también de la alimentación de los 5,000. Dice así, Marcos capítulo 6, verso 39.
y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Juan no había dicho así, él dijo de otra manera. Dicen nada más que lo mandó a recostar sobre las hierbas. Pero acá Marco dice que lo mandó a recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Por grupo, dice. De un grupo de 100 en 100 y de 50 en 50. Y así vemos la orden de Dios. Dios tiene su orden. Siempre hablamos del Dios que es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Y así es el orden de Dios. Porque en medio de una congregación siempre hay creyentes que son más maduros, un poco más crecidos, y siempre hay niños, y hay de todo. Por eso es la razón que el Señor Jesús dice, lo hace sentar en grupos, uno de 100, otro de 50, dice. Y siempre va a haber uno más crecido y otro más crecido, y así. Distintos grados de crecimiento hay en una congregación. Según en Primera de Juan, vamos a ver un poquito, capítulo 2, dice también Juan aquí, verso 12, y os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fíjese cómo Juan dice hijitos, los llama hijitos. Estos son los creyentes menos crecidos. Y esta clase siempre va a haber en la congregación. Y así el Espíritu Santo reparte según la capacidad, según el deseo de cada uno. Según el deseo de cada uno. Va a repartir. Y dice en nuestro capítulo que repartió, dice, los peces y los panes, cuánto querían. Eso quiere decir según el deseo de cada uno. Y así es hasta hoy. Nuestra responsabilidad es repartir. Pero el Espíritu Santo se encarga de dar a cada uno según su capacidad espiritual. Y así según nuestro deseo de la palabra de Dios, vamos a recibir cada uno nuestra porción. Nuestra porción, cada uno según nuestra necesidad, nuestra capacidad. Vamos a ver Éxodo, en Éxodo capítulo 16, Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel se alimentaba del maná. Ellos estaban en el desierto y Dios hacía llover, dice, maná del cielo para que ellos pudieran alimentarse. Dice, verso 16, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiese comer. Así ellos tenían que recoger el maná cada día. Cada día el Señor mandaba maná. No tenían que recoger de más. Tenían que recoger según lo que iba a comer, para que no se eche a perder el día siguiente. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Si en una tienda había 5 o 6 familias, personas, según eso tenía que recoger. Porque ellos ya sabían la cantidad que ellos comen cada uno. Si hay niños, sabemos que comen menos. Si hay personas mayores, comen más. Y así. Y así dio instrucción a su pueblo. De recoger, dice, cada uno según lo que pudiere comer. Y así entonces, vemos acá que el Señor
le dijo a sus discípulos para que ellos puedan repartir a cada uno. ¿Cuánto querían? Dice, ¿cuánto querían? Y así vemos entonces cómo el Señor nos enseña con esto, con cada cosa que el Señor pasa con sus discípulos, cada experiencia, cada milagro, nosotros estamos aprendiendo algo más y más del Señor. Verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Así el Señor Jesucristo, vemos que a Él no le costó nada multiplicar, podemos decir. No le costó nada, porque nada más que pidió al Padre y se multiplicó. Pero dice, si sobró, recoge lo sobrado. Y no dice, si sobra, puedes tirar todo nomás, ya está, ya se saciaron todo. Pero Jesús no le dijo eso a sus discípulos, sino dice, recoger los pedazos para que no se pierda nada. Y así es, hermano, la delicadeza de nuestro Señor. Él nos suple cada día. Nos suple cada día. Y no quiere que desperdiciemos. No quiere que desperdiciemos, porque si desperdiciamos, eso a Él no le agrada. No hay que desperdiciar nada de lo que el Señor nos da. No hay que tirar nada, porque el Señor ya lo bendijo. Ya lo bendijo. Recogieron pues, verso 13, recogieron pues y llenaron, dice, 12 cestas de pedazos. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Y así vemos entonces que cuando miramos en la cruz, Él no sufrió ninguna pérdida. Jesús dijo, consumado es, hecho está. Cuando miramos en la obra de la cruz, no hubo pérdida. Él dijo, consumado es. Consumado es. La gracia abundó, sobreabundó. Por eso recogieron lo que sobraron. Se llenó 12 cestas, dice, de pedazos. Y el Señor nos ha dado abundantemente. El Señor no es mezquino. El Señor nos ha dado abundantemente. Él es generoso. Nos has dado abundante perdón. Nos has dado abundante vida en la cruz. Nos has dado abundante gozo, abundante poder, abundante provisión. Porque Él no quiere que tengamos en poco lo que Él nos ha dado. No quiere. Por eso mandó a que juntasen lo que habían sobrado. Nosotros tenemos que apreciar la obra de la cruz. Tenemos que apreciar la obra de la cruz. Porque el Señor nos ha dado en abundancia, abundante provisión. Y no tenemos que desperdiciar nada. Nada de lo que el Señor ya aprovechó. Nada. El Señor ha dado todo. Cada detalle en nuestra vida ya fue provista en la cruz. Y así es. Y vamos a ver 1 Timoteo. El Señor quiere que nosotros nos aprovechemos de esa provisión tan completa en la cruz. Por eso el apóstol Pablo así dice a Timoteo, capítulo 6, verso 12 de 1 Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Y acá está lo importante, de echar mano de la vida eterna. Que aprovechemos todo por la fe, la riqueza espiritual que Cristo ya ganó para nosotros. Ya ha ganado para nosotros. Que echemos mano, dice, de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y así, hermanos, nosotros tenemos que aprovechar, echar mano de la vida eterna.
Aprovechar de la riqueza por la fe, esa riqueza espiritual que Cristo ha ganado en la cruz. Cristo ya ganó todo en la cruz. ¿Cuántas provisiones tenemos ganados ya en la cruz? Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquel que no escatimó, aquel que no mezquinó, dice, ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros. Y así, hermano, por la obra redentora tenemos todo. Dios nos ha dado todo. ¿Cómo? Dice, no nos dará también con él todas las cosas. En Cristo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Con Cristo tengo todo, dice una alabanza tan preciosa. Con Cristo tengo todo. No dice algunas cosas, sino todo. Efesios capítulo 3, verso 20. Vamos a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es, el Señor nos ha dado todo abundantemente. Abundantemente. Así lo hizo Él en la cruz. Proveyó abundantemente. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le ordena a sus discípulos que recogieran lo que habían sobrado. Que recogieran. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a lo que habían comido. Y acá vamos a ver un poquito vamos a detenernos acá. Y acá vemos que el número 12 es el número del reino, del gobierno del Señor, número 12. Y Jesús es el Salvador del mundo que murió por toda la humanidad. Por eso Israel entrará en las naciones, en las bendiciones de Dios. Israel va a entrar en las bendiciones de Dios. Por eso acá dice 12 cestas, hablando de las 12 tribus de Israel. Israel va a entrar en la bendición de Dios por el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, recogieron, dice, y llenaron, dice, recogieron y llenaron 12 cestas de pedazos, lo que sobró. Y esa obra fue tan abundante que va a alcanzar también al pueblo de Israel. Ellos van a entrar en la bendición de Dios por la obra de Cristo, por la redención, por gracia, no es por la ley, no va a ser por la ley que ellos van a entrar en la bendición de Dios, sino por la gracia. Por la gracia. Y así entonces recogieron ellos y llenaron, dice, esas 12 cestas de pedazos. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Estos hombres vieron las señales, dice, que Jesús hizo. Una verdadera maravilla. Y vemos que aparentemente parece que creyeron, pero la verdad que no creyeron. Ellos hicieron una aclaración, pero dice profeta. Así nomás ellos le aceptaron a Jesús como profeta, no como Salvador. Ellos no fueron convencidos de su necesidad. Más bien ellos se impresionaron por las señales que Jesús hacía. Ellos eran impresionados. Y Jesús le quería mostrar a ellos
con esta señal, con este milagro que Él era el pan del cielo, el pan de vida. Imagínense, hermano, qué paciencia, ¿no? El Señor va enseñando así. Y esta vez era una gran multitud. Quería enseñarle a ellos con esta señal de milagro que hizo Jesús. Pero ellos se llenaron de su necesidad natural. Y se olvidaron que tenía una necesidad espiritual. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y acá vemos a Jesús, como siempre, Él conoce a todo, entiende todo, discierne todo, y acá discernió la intención de ellos. Entendió Jesús, por eso Él se apartó de ellos. Entendió, le discernió a ellos cuál era la intención de ellos. Ellos le querían hacerle rey a Jesús, pero por conveniencia. Habrán dicho, nos conviene, habrán dicho. Pero Jesús le discernió a ellos. Jesús se retiró de ellos y se volvió solo al monte. Y así habíamos visto ya más adelante, más para atrás, que habíamos leído, estudiado ya los capítulos, que Jesús siempre le gustaba estar apartado un momento. Y muchas veces se apartaba con algunos de sus discípulos. A él le gustaba estar tiempo, a veces sola con sus discípulos y a veces solo. Esta vez se apartó solo, no llevó a nadie. Porque cuando el Señor le apartaba así a sus discípulos para estar solos, era para enseñarle a ellos de cosas más profundas. Charlar con ellos, solos. Pero hay veces que Jesús quiere estar solo, completamente solo, para poder estar en comunión con su Padre, para poder conversar con su Padre. Vamos a ver en Marcos, aclara mejor todavía por qué Jesús se apartó solo. Marcos capítulo 6, verso 46. Bueno, después de eso dice, después de que hubo despedido, después de que salió acá en Juan dice, ¿en qué verso estábamos? Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y de hacerle rey, y se volvió a retirarse al monte solo. Ahí dice solo nomás, que se fue nomás al monte. Pero acá Marcos dice que él se retiró, se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Y la vez que Jesús se apartaba para estar solo, es para esto, para orar, para conversar con su Padre. Porque Él quiere estar en comunión con su Padre. Ese fue su gozo siempre, el gozo de nuestro Señor, de tener un momento con su Padre. Ahí el Padre le podía hablarle a Él. Y ahí también Jesús le hablaba al Padre, le preguntaba, le consultaba. ¿Qué viene después? ¿Qué hay después de esto? Y así el Señor, su Padre le guiaba. ¿Dónde tenía que ir? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué milagro tenía que hacer? Para que su nombre sea glorificado. Y así debemos ser nosotros, hermanos, buscar siempre estar a sola con Dios. Buscar de estar solo con Dios. Buscar su rostro. Estar en comunión con Él. Y ahí donde el Señor nos habla. Ahí el Señor nos habla, nos muestra su voluntad. Y ahí tenemos que estar en comunión con el Señor,
Ahí está el gozo verdadero cuando estamos a solas con Dios. Necesitamos en nuestra vida, hermanos, pasar un tiempo solos en la presencia de Dios, con Dios. Necesitamos ese momento. Jesús es nuestro ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, Él buscaba estar solo con su Padre. Estar solo. Verso 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Mientras Jesús se fue a orar, ellos entraron, dice, en la barca. Mientras Jesús estaba orando solo en el monte. Pero sin duda alguna, seguro que Jesús, de así de lejos, le estaba observando a sus discípulos. Estaba observando. Así de lejos. Entraron, dice, en una barca, iban cruzando hacia Capernaum, ya estaba oscuro. Y bueno, y así vemos que los discípulos tomaron una barca y se cruzaron, dice, hacia Capernaum, al otro lado. Y ya estaba oscuro, dice. Ya estaba oscuro. Y Jesús no había venido con ellos. Y así vemos que ellos cruzaron sin la compañía de Jesús. Sin la compañía de Jesús. Ya estaba oscuro, dice. Y Jesús no estaba con ellos. No estaba con ellos en la barca. Estaban solos sin Jesús. Y la barca representa nuestra vida. Y a veces nosotros queremos ser independientes del Señor. A veces en la lucha, en las pruebas, queremos ser independientes del Señor. Nos olvidamos del Señor. No le hacemos una invitación al Señor, vení con nosotros. Vení a nuestra barca. Y así vemos entonces que ellos se fueron solos, dice, sin Jesús. Jesús no había venido con ellos. Y así es cuando nosotros no le pedimos ayuda al Señor. Queremos ir solos. Pensando que nosotros vamos a tener control. Que vamos a tener control de la situación. Y dice que cuando ellos se iban, dice que se levantó un gran viento. Se levantó un gran viento que soplaba. Y así es cuando tomamos la decisión de ir solo, cuando viene la tempestad, cuando viene la prueba, no sabemos qué hacer. Si no le decimos al Señor que nos acompañe. Y así estos discípulos se fueron, dice, solos, sin Jesús. Y si Jesús no está con ellos, no puede tomar el control de la situación. Y así es con nosotros muchas veces. En la situación así nos encontramos. Se levanta el mar, se levanta la tempestad, el viento, y no sabemos qué hacer. Porque no le ponemos a Jesús en nuestra barca. Viene la tempestad y empezamos a tener miedo. Empezamos a tener miedo. Nosotros tenemos que reconocer que no somos capaces de gobernar nuestra vida. Jesús dice que se apartó solo para hablar con su Padre, para preguntarle qué tiene que hacer, consultarle lo que va a hacer. Y ahí Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros. Ese es uno de sus oficios, el sacerdote, sumo sacerdote, es aquel que intercede. Pero eso él tiene ese oficio porque él consulta y habla con su Padre
para poder interceder por nosotros. Y así nosotros, hermanos, estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, en un tiempo oscuro, un tiempo difícil estamos viviendo. Pero tenemos que invitarle al Señor que siempre nos acompañe, que siempre nos acompañe. Porque Él es el único que va a poder tomar el control de la situación. Él es el único, no hay otro. Nosotros no somos capaces, no tenemos capacidad. Vamos a volver a leer el 17, que acá tenemos otra enseñanza también aparte para nosotros, también acá hay otra enseñanza. Y entrando en una barca iban cruzando, dice, el mar hacia Capernaum. Y acá vemos también un cuadro, una enseñanza dispensacional. Capernaum significa pueblo de consuelo. Y acá los discípulos representan al remanente de Israel. Y como vemos, iban, dice, en la barca hacia Capernaum, que habíamos dicho que significa pueblo de consuelo, pueblo de consolación. Y así Dios prometió a Israel. Hay grandes promesas en la palabra de Dios acerca del consuelo que Dios va a dar a su pueblo, a Israel. Eso vemos en Isaías capítulo 40. Vamos a leer ligeramente. Isaías 40, verso 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así, cuando ellos se arrepientan, el pueblo de Israel, cuando ellos se arrepienten y acepten a Cristo, serán perdonados. Y el Señor le va a consolar. Va a ser un pueblo de consuelo. Pero antes ese pueblo va a experimentar ese consuelo. Ellos van a tener que pasar primeramente por la tempestad en el mar. Ellos van a tener que pasar un tiempo muy difícil. Y después de la tempestad van a gozar, van a ser consolados. Y acá la tempestad nos habla de la tribulación, de la gran tribulación, que va a terminar, sabemos, como estamos escuchando siempre el estudio, que siempre escuchamos de esta parte, de esta dispensación, de este tiempo de la gran tribulación que va a terminar con el Armagedón. Y todos ellos, la humanidad y el pueblo de Israel, van a pasar por eso. Van a cruzar, dice, el mar, y el mar representa las naciones. Así van a estar en medio de las naciones. Ellos van a estar como estos discípulos remando, solos, procurando de poder salir de aquella gran tribulación. Porque Jesús dice, aún no ha venido con ellos. Se levanta, dice, el mar con un gran viento que sopla. Y así va a ser en la gran tribulación. Un tiempo muy difícil va a pasar este pueblo, la gran tribulación. Ellos van a tener que pasar por este castigo. Y ahí el Señor se le va a manifestar. Ahí el Señor se le va a manifestar. Dice Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa es la gran tribulación por donde tiene que pasar el pueblo
el pueblo de Israel y la humanidad. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Ese es Israel, ese es el remanente. Aquellos días serán acortados. Por eso el Señor tiene que venir a poner fin a la gran tribulación. Va a venir a poner fin. Y ahí va a empezar, el pueblo de Israel van a ser consolados. Y así como le dije, los escogidos habla del remanente. Tiene que quedar un resto de un remanente sobre el cual Jesús, nuestro Señor, tiene que reinar. Tiene que reinar. Dice, vamos a volver a leer. Vamos a leer primeramente Marcos, capítulo 6, 48. Acá Marcos aclara un poco más de ese episodio. Dice, vamos a leer desde el 47 de capítulo 6, porque en el Evangelio de Juan no explica mucho esta parte, pero acá explica mejor. Dice desde el verso 47, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar, dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca, dice, de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Imagínense. Encima que lo ven al mismo Señor Jesús, tuvieron miedo. Ellos en su incapacidad estaban remando, dice, como dice, remar con fatiga, dice, estaba remando con fatiga porque el viento les era contrario. Cansados ya estaban. Y la noche, acá, como les dije, que habla de la tribulación, de la oscuridad total espiritual, una oscuridad espiritual. Y así ellos están, así ellos van a estar en aquel día. Con su propio esfuerzo van a querer remar, se van a cansar. Y de repente lo van a ver al Señor Jesús, se le va a aparecer al pueblo de Israel. Dice la cuarta vigilia de la noche. Ese va a ser el tiempo en que Jesús le va a aparecer a su pueblo. La cuarta vigilia. Y la noche acá se divide, sabemos que se divide en cuartas partes, en cuatro vigilias se divide. En aquel tiempo ellos llamaban así, tal vez se guiaban para ciertas cosas. La primera vigilia decía la segunda, y nosotros no sabemos, tal vez nosotros no sabemos realmente cómo es, de qué horarios a qué horarios. Nosotros nos dormimos a las 6 de la mañana y nos levantamos a las 6 de la mañana. Pero para ellos tomaban así, tomaban en cuenta la primera vigilia de qué hora era, la segunda y la cuarta y así. Así los judíos dividían en 4 vigilias, dice, la noche. Y la primera vigilia es de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Esa es la primera vigilia. Por ejemplo, si ponerle un pequeño ejemplo le voy a dar, un guardia que tiene que vigilar, ponerle la primera vigilia, entonces ya sabía qué horario era. Vos te vas a ir a primera vigilia a cuidar tal cosa. Entonces ya sabía que era de 6 de la tarde hasta las 9 de la noche.
la primera vigilia. Así se contaba. Y la segunda vigilia desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Hasta la medianoche. Y la tercera vigilia de 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia que dice acá, Marcos, cerca dice de la cuarta vigilia, fíjese que los discípulos iban navegando todavía en medio de la tempestad, fastigados, dice, iban remando contra el viento, y ya era, dice, la cuarta vigilia de la noche. Y esta cuarta vigilia equivale desde las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, ya casi amaneciendo, ya casi amaneciendo. Y así va a ser el tiempo, ya casi amaneciendo, así va a ser el tiempo en que Jesús va a aparecer al pueblo de Israel, a Israel. Ya casi amaneciendo. Una mañana milenial. Ahí está. Esa es la enseñanza que nosotros aprendemos acá también, los tiempos. Y es importante aprender, saber. Qué tremendo es, hermano. Cómo la palabra nos enseña todo esto. Todos encontramos en la palabra de Dios. Dios no nos ha dejado sin enseñanza. Dios nos ha dejado toda su palabra para poder aprender. Saber aún de los tiempos en que vivimos. Y los tiempos que vendrán. Fíjese la importancia de conocer la palabra. Vemos la importancia, hermano, de estudiar la palabra de Dios. Y así se va a manifestar el Señor Jesucristo a Israel, una mañana milenial. Vemos ahí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Ahí va a ser cuando Jesús venga a su pueblo. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes son los que les traspasaron? Esos son los judíos, los que le mataron a Jesús. Los que les traspasaron, dice. Ellos lo van a ver viniendo en la nube. Viniendo con poder y gloria. Para reinar. Para poner fin a la gran tribulación. Y así los judíos se van a levantar y le van a ver a Jesús. Y muchos se van a dar cuenta ahí. Esos judíos que le habían rechazado a Jesús, se van a dar cuenta que ellos le habían rechazado. Qué bárbaro, hermano, la palabra cómo nos enseña, cómo nos muestra. Dice, viéndole ellos andar sobre el mar. En Marcos, estoy leyendo en Marcos capítulo 6, verso 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que eran un fantasma. No podían creer que era el Señor Jesús. Dudaron encima. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Así ellos van a ver al Señor y el Señor le va a dar consuelo a ellos, a su pueblo cuando aparezca. Le va a decir: ten ánimo, yo soy. Así el Señor le va a consolar. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Otra vez más, contemplaron milagros sus discípulos. Y así el Señor Jesús, cuando venga, va a venir a poner fin en la tribulación.
Y Él va a estar con ellos, con su pueblo. Va a estar con su pueblo. Le va a consolar a Israel. Volvemos a nuestro capítulo de Juan 6, verso 18. Continuamos otra vez. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y así vemos a Jesús, andaba, dice, sobre el mar. El dueño de la creación. Vemos su poder, su dominio. Él maneja, controla su creación. Sobre toda creación. Él domina su creación, le hace sujetar a su creación. Y así vemos que Él viene caminando y andando sobre el mar. ¿Y cómo no va a poder tener gobierno? No va a poder tener control de una situación, de una lucha. Si Él tiene poder para tener control sobre todo, así como tuvo control de su creación, pudo andar, dice, sobre el mar y no se hunde. Andaba como si fuera que estaba pisando tierra. Y así el Señor Jesús nos da enseñanza en todo esto. Y notamos la altitud de sus discípulos. Ellos acababan de ver la maravilla que hizo, multiplicando el pan. Ellos palparon, hacía horas que palparon el poder de Dios. Y dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, se acercaba a la barca, y dicen, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Acababan de ver milagros por mano de Jesús. Y así es, ellos tuvieron miedo por la incredulidad, por su propia incredulidad. Y con paciencia el Señor le dice, yo soy, no temáis. Con esa paciencia el Señor trataba a sus discípulos. Yo soy, dice, no temáis, se dio a conocer. El Señor se revela como el eterno yo soy. Y no hay que tener temor del Creador. Él está con nosotros. El que existe por sí mismo es nuestro Dios. No tenemos que tener temor. Ellos entonces con gusto le recibieron. Con gusto, dice, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Y recién ahí ellos le recibieron a Jesús con gusto. Y así la barca llegó a un buen puerto. Llegó a tierra. El Señor no nos promete que vamos a tener un viaje tranquilo sobre la tierra. Vamos a tener tempestades. Vamos a tener luchas y pruebas que tenemos que atravesar. Pero si nosotros no le invitamos al Señor en nuestras luchas, no vamos a llegar bien. Vemos acá que los discípulos dicen llegaron bien. Enseguida llegaron a la tierra porque el Señor Jesús ya estaba con ellos. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Muchas pruebas en el camino. Pero hay que invitarle al Señor que nos acompañe. Así vamos a llegar a un puerto seguro, salvo y sano al destino. Se va a levantar vientos y mareas. De eso no nos vamos a escapar. Pero lo importante es que el Señor esté con nosotros. Eso es lo importante. Si Él va con nosotros, tenemos promesa seguro. Nos promete llegar bien al destino, hasta el fin. Y Él va a estar siempre con nosotros. Y así vamos a llegar a la ribera. Ellos, dice entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban.
Y así es cuando el Señor va con nosotros, hermanos, vamos a llegar seguros a la orilla. Vamos a llegar seguros. Hasta el fin Él no va a estar con nosotros si nosotros le hacemos esa invitación de acompañarnos, de estar con nosotros. Y qué hermoso es, hermano, de poder tener esa confianza de que el Señor va a estar con nosotros hasta el final. Pero tenemos que invitarle a Él, a nuestra barca. Porque vendrá y hay tiempos difíciles todavía. Pero tenemos que estar con el Señor. Tenemos que invitarle que esté con nosotros. Y así, hermano, damos gracias a Dios por esta oportunidad más de poder compartir su palabra. ¿Cuántas cosas el Señor nos está enseñando a través de estos estudios? Muchas cosas el Señor nos está enseñando a depender de Él, a saber bien que nuestro Señor es el pan de vida. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso, es aquel que suple todo. Qué privilegiados somos, hermanos, de ser hijos de Dios y de poder estar firmes así en el camino del Señor. Y más privilegiados vamos a ser si confiamos más y más en el Señor. Y si le permitimos que el Señor nos acompañe en todo. Y así vamos a llegar a un buen puerto. Vamos a llegar a la ribera, a nuestra patria celestial. Y que el Señor bendiga su santa palabra, hermano,